La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. He buscado en otros caminos, me alejé otra vez, fracasé. Te negué con mis hechos perdidos. Me esperaste, pero nunca llegué. Ciego estaba, creyendo historias, que la vida no golpea fuerte. Ahora solo me quedan memorias de aquel día que probé la muerte. Pero tú, Señor, no me dejaste. Cuando iba bajando por el hueco, escuchaste la oración de mi madre y me diste aliento en el suelo. No lo merezco, yo te fallé y caí al fango siempre que intenté. Débil yo soy, perdóname, nunca permitas que vuelva a caer. Mi rebelión fue la razón por la que iba directo al infierno. Tu gran amor allí probé, fue por tu gracia que yo me salvé. Bueno has sido, gloria te doy. Me rescataste al estar perdido. Ahora soy libre, gracias Señor, por tu regalo de hoy estar vivo. No quiero volver atrás, sin ti me siento perdido. Ya probé la oscuridad, me llamaste aunque estaba caído. No lo merezco, yo te fallé y caí al fango siempre que intenté. Débil yo soy, perdóname, nunca permitas que vuelva a caer. Mi rebelión fue la razón por la que iba directo al infierno. Tu gran amor allí probé, fue por tu gracia que yo me salvé. No lo merezco, yo te fallé y caí al fango siempre que intenté. Débil yo soy, perdóname, nunca permitas que vuelva a caer. Mi rebelión fue la razón por la que iba directo al infierno. Tu gran amor allí probé, fue por tu gracia que yo me salvé. Solo quiero recordarles una vez más que nuestro lema es la porción bíblica 2 de Timoteo 3, 16 y 17, la cual nos define la palabra de Dios, cómo es, para qué es y lo que logra. Ese es el lema de este estudio bíblico, pero este estudio bíblico no reemplaza a la iglesia. Este estudio bíblico es solo una ayuda para que usted se edifique, para que usted crezca, se anime, o para que lo use con otras personas a las cuales les quiere compartir el evangelio o les está compartiendo el evangelio. Pero usted, si quiere tener una salud espiritual vigorosa, debe, como es el deseo del Señor, la voluntad del Señor, que busque una comunidad de cristianos bíblicos que solamente
tienen la palabra como el alimento para el alma y que giran alrededor de la palabra, una iglesia sana, una iglesia saludable, una comunidad de creyentes que creen lo mismo que usted, que tienen la misma fe, y así podrá crecer mucho en su vida espiritual hacia la meta final, que es alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, según Efesios 4. Entonces busque una iglesia sana, y si no puede hacerlo o no sabe cómo hacerlo, por favor comuníquese con nosotros. beliortiz@gmail.com es nuestro correo electrónico. Beli con B larga, Y, Ortiz con Z, Beli Ortiz todo junto, beliortiz@gmail.com, o al 311-480-9545 con la aplicación WhatsApp. 311-480-9545 o 311-848-4052. 311-848-4052. Con gusto le ayudaremos, lo encaminaremos, le daremos orientación para que en su lugar, en su región, encuentre una muy buena iglesia. Que el Señor me los bendiga y que nos dé la gracia de poder estudiar su bendita palabra con satisfacción para Él, ajustados a su plena voluntad, bajo su dirección, el cuidado del Espíritu Santo. Oremos. Padre Celestial, nos encomendamos a ti en esta hora, en este momento. Encomendamos este estudio. Haz que llegue a las personas que tú has determinado que lo escuchen, y por favor obra en cada corazón y en cada mente, porque necesitamos muchos colombianos que se interesen por Cristo, que quieran conocerlo mejor y que lo crean, le crean lo que Él dice, lo que Él hizo, lo que Él es, y lo obedezcan y lo amen. Solo así este país podrá salir del atolladero en que se encuentra. Solo así podremos encontrar verdadera paz. Solo así podremos tener un país próspero. En todos los sentidos, no solamente en el financiero, sino en todos los sentidos, porque prosperidad no es solamente tener dinero, Señor, sino también salud mental, salud emocional, salud espiritual. Gracias, Santo Espíritu, por ayudarnos y guiarnos a esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy tenemos el privilegio de iniciar el estudio del Evangelio de San Juan. Yo estoy muy agradecido del Señor, porque mi sueño de darle una ronda total a la Santa Biblia, comentada en las redes y comentada en la radio, y si el Señor lo permite, pues tendremos una segunda ronda muy seguramente mejorada y mucho más acertada, y con más sabiduría y más madurez y mayor conocimiento. El Señor es bueno, y estamos avanzando y acercándonos al final de nuestro cometido desde hace muchos años. El Evangelio de San Juan es lo que vamos a iniciar hoy, y quiero que hablemos un poquito antes de iniciar el estudio para cultura bíblica de ustedes y para que comprendan mejor el contexto en el que vamos a estar estudiando. Juan, el más joven de los 12 apóstoles, escribió este evangelio algún tiempo después de que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas fueran escritos. Y su propósito fue completar, fue suplementar esos mensajes de Mateo, Marcos y Lucas. Los primeros 3 evangelios han sido llamados evangelios simnóticos, del griego que quiere decir ver juntos. Debido a que estos 3 evangelios, el de Mateo, Marcos y Lucas, presentan en general el mismo punto de vista de la vida y enseñanza de Cristo. El Evangelio de Juan es un libro extraordinario. Trata de los asuntos más profundos de la vida, usando un estilo directo y simple, pero sin dejar de ser profundo. Juan presenta a Jesucristo, a Jesús de Nazaret, como el Hijo de Dios en primer lugar, y en segundo lugar como el unigénito del Padre. Esa palabra unigénito que dice el único engendrado del Padre, el unigénito del Padre, el único engendrado. Todos los demás hijos de Dios vamos a ser por adopción, hijos adoptivos, pero el engendrado por el Padre es Jesucristo. Y el versículo central del Evangelio, que así lo consideran muchos eruditos y muchos estudiosos de la Biblia, llamado el corazón del Evangelio,
es San Juan 3:16, conocido por todos ustedes, pero vamos a escucharlo una vez más. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo 16 del capítulo 3 ha sido llamado el corazón del Evangelio, como ya les dije. Juan también estaba pensando en las enseñanzas del gnosticismo para desenmascararlo con la verdad del Evangelio. 91 veces en su Evangelio Juan repite la palabra Padre. El gnosticismo es una corriente de pensamiento religioso y filosófico que surgió en los primeros siglos de la era cristiana y que actualmente también se mueve entre nosotros. Se caracteriza por su visión dualista del mundo, en la que se considera que existe un Dios supremo, referencia e imagen de todo lo bueno y lo puro y lo santo, y un Dios supremo, como les decía, y trascendente, y un mundo material, por otra parte, un mundo material impuro, imperfecto, pecaminoso, sucio, etcétera, etcétera. Un mundo creado por una entidad inferior, por una entidad imperfecta. La iglesia primitiva tuvo que combatir esta doctrina y cosmovisión completa porque incluía a Cristo como una creación. Entonces ustedes ya pueden entender a qué conclusión llegaron ellos. Un hombre imperfecto que llegó a ser perfecto. ¿Cuáles son los temas del Evangelio de San Juan? Los temas del Evangelio de San Juan son que Jesús es Dios. El primero de sus temas y el más central. Jesús es Dios. Juan identificó a Jesús de Nazaret como la palabra quien estaba con Dios en el principio. Vamos a ver eso en los primeros versículos del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. También lo define o también lo identifica como el unigénito del Padre, el único engendrado, que nos lo ha dado a conocer. De eso habla Juan en su Evangelio. Jesús es igual a Dios o es Dios y se identifica a sí mismo como Dios. Ese es el tema central y principal del Evangelio de San Juan. Lo vamos a ver a lo largo del estudio que hacemos. El segundo tema, y muy importante también, Jesús de Nazaret es el Mesías. Los milagros documentados en Juan funcionan principalmente como señales que apuntan a la identidad mesiánica de Jesús de Nazaret, señales de la presencia de Dios en las obras y las palabras de Jesucristo, cada una pidiendo un compromiso. ¿Quién es realmente este Jesús? El tercer tema, la elección entre creer o no creer. Las opciones, digamos, entre creer y no creer. Los milagros de Jesucristo fomentaron la creencia en algunos, pero solo endurecieron la oposición de otros, como sucede hoy día también. Comúnmente afirmamos que ver es creer, pero en Juan esta parte se define como creer es ver. Creer es ver lo que creo, ver lo que no se ve. Hablemos un poco más particularmente del apóstol Juan. Primero, los demás apóstoles murieron martirizados y solo Juan murió de vejez. Segundo, su padre se llamaba Zebedeo. Usted puede ver eso en Mateo capítulo 4, versículo 21. Tercero, su madre era Salomé. Usted puede ver eso en Mateo 27, versículo 56. Y también lo puede ver en Marcos capítulo 15, versículo 49. Y Salomé, al compararse con el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 25, podemos aprender que era la hermana de María, la madre de Jesús. Por lo tanto, en cuarto lugar, Juan, el evangelista, era el primo de Jesús. Y siendo más o menos de la misma edad, es muy probable que vivieron juntos desde la niñez. En quinto lugar, Juan era comerciante más o menos acomodado, no era un pobretón, era uno de los 5 socios de una empresa pesquera de importancia suficiente como para emplear trabajadores a sueldo. Mire eso
en Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. También, en sexto lugar, digamos de Juan que su negocio de pesca en Capernaum no era solo su patrimonio, también tenía casa propia en Jerusalén. Usted puede ver eso en San Juan, en el capítulo 19, versículo 27. Y era conocido del sumo sacerdote. Eso indica que era un hombre de cierta importancia. Usted puede ver que era conocido del sumo sacerdote en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículos 15 y 16. Una séptima cosa que usted debe saber del apóstol Juan. Por testimonio de Juan el Bautista, el evangelista Juan se hizo luego discípulo de Jesús. Puede ver esto en Juan 1, 35 al 51. Octavo, uno de los primeros 5 discípulos de Jesús fue Juan y regresó con Jesús a Galilea. Usted puede ver eso en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 2 y 11. Noveno, Jesús le apodó Hijo del Trueno. Puede ver eso en Marcos, capítulo 3, versículo 17. Al llamarlo Hijo del Trueno, parece indicar un carácter vehemente y violento, pero luego él pudo dominar ese genio. Lo vemos en el mismo evangelio y lo vemos a través de la vida de Juan en los evangelios y en las cartas y en el Apocalipsis, en las cartas que él escribió. Hablemos un poquito de su genio. ¿Cómo lo podemos mirar? El incidente de prohibir al desconocido que usara el nombre de Jesús para echar fuera demonios. Esa intervención de él fue brusca, fue fuerte. En Marcos capítulo 9, versículo 38. También podemos ver de su carácter y de su temperamento cuando él quiso pedir fuego del cielo sobre los samaritanos. En Lucas 9, 54. Eso todo nos deja ver cosas interesantes de su temperamento. Otra cosa que podemos observar, después, cuando Jesucristo le transformó, le cambió, fue uno de los 3 discípulos del círculo íntimo entre ellos y era reconocido como el más cercano a Jesús. Ya sabemos más o menos por qué. 5 veces se le nombra como el discípulo a quien amaba Jesús. Eso lo puede ver usted a través del Evangelio de San Juan y lo veremos claramente. 5 veces se le dice o se nombra a Juan como el discípulo a quien Jesús amaba. Y otro aspecto que debemos considerar de Juan es que debió de haber sido un hombre de carácter poco común. ¿Por qué? Por la atracción que logró de Cristo Jesús y el afecto que escaló en el corazón del Señor. Él y Pedro llegaron a ser los caudillos reconocidos del grupo de los 12, y aunque de temperamento totalmente diferentes, estaban generalmente juntos. Juan y Pedro siempre andaban juntos, aunque eran de un carácter y temperamento completamente distintos. Durante algunos años, Jerusalén fue su residencia principal, y pasó sus últimos años en Éfeso, en donde escribió a edad muy avanzada su Evangelio, sus 3 epístolas y el Apocalipsis. El carácter de Dios en el Evangelio de San Juan. ¿Cómo habla San Juan en su Evangelio de Dios? Número 1, Dios es accesible. Número 2, Dios es glorioso. Número 3, Dios es invisible. Número 4, Dios es amoroso. Número 5, Dios es recto y justo. Número 6, Dios es espíritu. Número 7, Dios es verdadero. Número 8, Dios es uno. Número 9, Dios es un Dios de ira. Esas son las imágenes que Juan nos presenta del Señor, las descripciones que nos presenta del Señor Dios, de Dios, el Dios de la Biblia. ¿Y cómo presenta a Cristo? En el Evangelio de San Juan, Jesús es el Logos, la palabra, el verbo de Dios que estaba con Dios desde el principio y en verdad era Dios. Jesús es Dios hecho carne, es el verbo hecho carne, es la palabra hecha carne. El concepto de la deidad de Jesucristo se amplía en los 7 yo soy solemnísimos. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, soy la puerta de las ovejas, soy el buen pastor, soy la resurrección y la vida, soy el camino, la verdad y la vida, la vid verdadera, yo soy la vid verdadera. Esos yo soy que hacen referencia a la descripción que Dios hizo de sí mismo cuando habló con Moisés allá en el Éxodo. Yo soy me llamo, diles a ellos, yo soy me envió.
Ese yo soy es solemnísimo. Es incuestionable el hecho de que el Evangelio de Juan constituye una proclamación de la divinidad de Jesucristo. Juan revela ya en la primera oración, en las primeras letras, la naturaleza de Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. San Juan 1, versículo 1. Mientras el Evangelio de Marcos se centra en Jesús como el Hijo del Hombre, el mensaje de Juan es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Lo que se destaca es que Jesús afirma ser Dios en 7 declaraciones explícitas en que se designa a sí mismo como yo soy. Y lo acabamos de decir y lo vamos a estudiar durante nuestra reflexión en el Evangelio. Ahora avancemos un poco en el estudio del Evangelio de San Juan, pero antes de irnos vamos a un resumen de esta introducción. El apóstol y evangelista Juan parece haber sido el más joven de los 12. Fue especialmente favorecido con la consideración, afecto y confianza de nuestro Señor Jesucristo, al punto que se lo nombra como el discípulo al que amaba Jesús. Y si ustedes lo recuerdan, es el discípulo a quien él confía a su madre cuando está en la cruz. Juan estaba sinceramente ligado a su maestro. Ejerció su ministerio en Jerusalén con mucho éxito y sobrevivió a la destrucción de esa ciudad en el año 75, según la predicción de Cristo que encontramos en el capítulo 11 y el versículo 22 del Evangelio de San Juan. La historia narra que después de la muerte de la madre de Cristo, Juan vivió principalmente en Éfeso. Hacia el final del reinado de Domiciano, fue deportado a la isla de Patmos, donde escribió su Apocalipsis. Al instalarse Nerva, fue puesto en libertad y regresó a Éfeso, donde se cree que escribió su evangelio y las epístolas alrededor del año 97 después de Cristo. Y murió poco después. El objetivo de este evangelio parece ser la transmisión al mundo cristiano de nociones justas de la naturaleza, el oficio y el carácter verdadero del Maestro Divino que vino a instruir y a redimir a la humanidad. Con este propósito, Juan fue guiado a elegir para su narración los pasajes de la vida de nuestro Salvador que muestran más claramente su autoridad y su poder divinos, y aquellos discursos en que habló más claramente de su naturaleza y del poder de su muerte como expiación por los pecados del mundo, omitiendo o mencionando brevemente los sucesos registrados por los otros evangelistas. Juan da testimonio de que sus relatos son verdaderos y deja lugar para las declaraciones doctrinarias ya mencionadas y para detalles omitidos en los otros evangelios, muchos de los cuales tienen enorme importancia. Ahora, sin más dilaciones, vamos al Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Como ustedes lo pudieron notar, Juan vincula su evangelio a la creación original, haciendo eco de las palabras introductorias del primer libro de Moisés y de la Biblia misma. Recordemos esas palabras, nos serán muy útiles en nuestro estudio el día de hoy. Espacio para leer Génesis 1:1. La referencia en Mateo a la genealogía que en griego quiere decir generaciones, también hace eco a Génesis 2:4, y vamos a recordar esa porción de la Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos.
Y esto es para señalar que la aparición de Cristo en la historia inicia una nueva creación. Muy importante. La aparición de Cristo en la historia inicia una nueva creación. No lo olvide. Debemos poner nuestra atención también en la palabra verbo o palabra, en el griego logos. Es una referencia directa al Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad y su condición de Dios verdadero. Jesús y Cristo apunta directamente a su encarnación y a su obra redentora salvadora. Durante los 3 primeros siglos, la doctrina acerca de la persona de Cristo se enfocó única y exclusivamente en su identidad como logos. En la filosofía griega, el logos era la razón o la lógica vista como una fuerza abstracta que traía orden y armonía al universo. Pero en los escritos de Juan, dichas cualidades del logos son reunidas en la persona de Cristo. En la filosofía neoplatónica y en la herejía gnóstica de los siglos I y II después de Cristo, el logos era visto como uno de los muchos poderes intermedios entre Dios y el hombre. Tales ideas están bastante alejadas de la simplicidad del Evangelio de Juan. Estamos hasta este momento considerando el versículo 1 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan, y me parece que es útil recordarlo. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ya hemos hablado acerca de la palabra principio, y ahora estamos ocupados en la palabra verbo o palabra. Y en este versículo se afirma categóricamente que, primero, el verbo es Dios. Segundo, que el verbo o la palabra ya existía en el principio. Todo lo anterior revela la eternidad de Dios, única y exclusiva de Él, desde la eternidad y hasta la eternidad. 3. Que el verbo era Dios. Y en el griego original, la omisión del artículo definido, lo único que expresa es énfasis en el pensamiento expresado, ya que el nombre de Dios, el predicado en la oración, en el escrito griego original, la palabra Dios se ha colocado primero precisamente para darle fuerza a la idea, no para que se interprete como algo que no es genuinamente Dios. 4. El Nuevo Testamento nunca respalda la idea de un Dios para esta traducción. Una expresión que implica politeísmo, absolutamente. Es decir, la existencia de muchos dioses. Y esto está en permanente conflicto con el consistente monoteísmo de la Biblia. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar pero muchas veces la palabra Dios sin un artículo definido, cuando esta palabra lógicamente designa al Dios único y verdadero y no a un Dios. O sea, la misma estructura lingüística la vamos a encontrar en los siguientes versículos, que me parece de suma importancia que los tomemos como ejemplo para que aclaremos esto que ha sido atacado. Este versículo 1 del capítulo 1 de San Juan ha sido atacado por las herejías más grandes que nosotros conocemos. Vamos a los ejemplos entonces, donde se tradujo la palabra Dios también sin el artículo definido en el griego, pero que no indican que se trata de un Dios con minúscula, sino del verdadero Dios de la Biblia. Los ejemplos. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Hubo un hombre enviado de Dios. Aquí en el original griego no existe un artículo definido. Por eso no se puede traducir hubo un hombre enviado de un Dios, sino enviado de Dios, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Y ese hombre enviado fue Juan el Bautista, ¿no es cierto? Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En estos dos versículos ustedes pueden ver que se nombra a Dios en cada uno de ellos. Y también es la misma construcción griega que de Juan 1:1. De manera que estos ejemplos nos prueban de que es una referencia al Dios de la Biblia, al verdadero Dios, al único Dios, al Dios creador de los cielos y de la tierra, al Dios redentor, y no se trata de un Dios cualquiera. Otro ejemplo. San Juan capítulo 1 versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. Es el mismo caso, es la misma construcción gramatical, la misma construcción griega, es la misma estructura de la oración de Juan 1:1, y aquí en Juan 1:18 es imposible afirmar que se trata de un Dios diferente al Dios de la Biblia. Y también vamos a leer Juan 3:2. Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Es el mismo caso de que venimos hablando, y los estoy mostrando estos versículos como ejemplos para que usted pueda ver que le estamos dando una enseñanza verdadera, lógica, una enseñanza que desde la lingüística nos da la razón para la interpretación que le estamos dando. Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de estos ejemplos, entonces vamos a continuar en nuestro estudio de la palabra de Dios. La expresión en el versículo, el verbo estaba con Dios, indica una distinción entre las personas de la unidad en la deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son personas eternas que estaban presentes en el principio. Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 2. Este era en el principio con Dios. La preposición con sugiere una relación de intimidad personal cercana. Como ustedes lo pueden apreciar, esto merece un estudio profundo y particular acerca de la Santísima Trinidad. Llegará el momento en que lo hagamos, pero por ahora continuemos con nuestro estudio de este capítulo 1 de San Juan, que tiene mucho que aprenderle. Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas. Quiero hacer énfasis en esa frase del versículo. Aquí encontramos otro énfasis en la deidad del Verbo. Está revelado en su calidad de creador. Y aquí es el momento preciso para que meditemos en otra porción de la palabra de Dios que debe ser comparada y analizada a la luz de lo que estamos leyendo en estos momentos en el Evangelio de San Juan en el capítulo 1. Hebreos capítulo 11 versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra o verbo. La creación pertenece única y exclusivamente a Dios, pero la Biblia revela a Cristo, la segunda persona de la Trinidad como creador, presente en el principio de todas las cosas y por ende antes del principio mismo, eterno, atributo y perfección que solo le pertenece a Dios. Él es el único que podemos llamar con todo
el peso del término eterno. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En esta porción de la Escritura que ustedes acaban de escuchar, muy claramente se nos dice que en Cristo fueron creadas todas las cosas. Y es muy descriptivo el pasaje bíblico, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Noten los detalles, noten la precisión en la revelación. Y está hablando no solamente de cosas materiales, no solamente de animales, de minerales, de rocas, de agua. No, está diciendo sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Miren el rótulo de la divinidad de Cristo aquí expresada en la revelación del Señor con toda claridad, con toda precisión y con todo detalle. Y concluye la porción de la Escritura diciendo que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes, Él las creó y Él las hace que permanezcan. Esto es asombroso, es una revelación prodigiosa, es un tesoro para nosotros. Y gracias a Dios que nos dio la fe. Gracias a Dios que nos dio el creer para poder ver estas cosas en su realidad. Bendecimos al Señor por eso. Y la otra expresión en el texto que estamos estudiando en el capítulo 1 de San Juan, dice que en Él estaba la vida. Otra afirmación acerca de la deidad de Cristo, el verbo, la palabra hecha carne, en Él estaba la vida, Él es la vida. Con razón Él mismo en este evangelio va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida, en Él estaba la vida, dice el evangelio. Evangelio de San Juan capítulo 5 versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Noten ustedes en esta porción de la Escritura la igualdad clara, expresa, puntual entre el Padre y el Hijo. El Padre tiene vida en sí mismo y así también ha dado al Hijo, al unigénito, el tener vida en sí mismo. Él es la vida. Es un solo Dios. Son tres personas con roles muy específicos, pero un solo Dios. ¿Quién te puede explicar ese misterio? Nadie, pero que está en la revelación, en las Sagradas Escrituras, ahí está. Y no tenemos ningún derecho, no tenemos ninguna facultad para poner en tela de juicio lo que Dios nos ha revelado. Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 5. La luz en las tinieblas se resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. De lo que ustedes acaban de escuchar, quiero enfatizar la frase no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Es muy importante que tengamos esto muy claro en nuestras mentes y en nuestros corazones. Va a ser característico de este Evangelio de San Juan el enfatizar conceptos contrastantes, es decir, conceptos que nos sumergen en un contraste. Tenemos que irnos acostumbrando a este estilo del evangelista San Juan. Esto nos puede poner frente a una lucha constante entre la fe y la incredulidad. Una verdadera batalla entre la luz y las tinieblas, la verdad y la mentira, como ha sido siempre desde el Edén,
desde Adán y Eva. Evangelio de San Juan capítulo 12, versículos 35 y 36. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Hay algo muy importante en esta porción de las Escrituras. Quiero que usted, querido seguidor, querido estudioso de la Biblia, usted que me está escuchando, quiero que ponga mucha atención en lo que Jesús dijo. Jesús el Cristo dijo, Dios dijo, yo voy a estar un poco aquí. Esta luz estará entre vosotros por muy poco, entre ustedes va a estar por muy poco tiempo. Por favor, caminen, no les pidió el favor, les dio la orden, caminen entre tanto que ustedes tienen la luz, caminen en luz, tienen la luz. ¿Para qué? Para que no te sorprendan las tinieblas. El asunto, mi querido oyente, mi querido estudioso de la Biblia, mi querido seguidor, es que usted hoy tiene a Cristo. Él se fue, pero Él dejó el Espíritu Santo con usted. Él es el vicario, Él es el representante de Cristo en usted, en la tierra, en estos momentos. Usted puede caminar con esa luz, el Espíritu Santo te ilumina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, son el mismo Dios. Tienen roles diferentes, funciones diferentes, pero están ahí en unidad perfecta. Eso es indivisible, eso no se puede dividir. Entonces usted puede andar en luz porque tiene luz, tiene la Escritura. Tiene la revelación perfecta del Señor. Que usted no la quiera estudiar, que usted no quiera meditar, que usted no quiera tener detenimiento en el análisis de este libro, es otra cosa. Pero el Señor le está diciendo, entre tanto que tenéis luz. Ahora, usted tiene la luz en este momento. Un día va a llegar su muerte. Un día usted va a dejar de existir. Un día usted ya no va a poder tomar la Biblia. Un día usted ya no va a poder acudir a la gracia y a todo lo que Dios le ha dado para su salvación. Eso se va a acabar y se acaba con su muerte. Entonces, mientras usted tiene luz, crea en la luz, dice el versículo 36, para que sea hijo de la luz. Aquí está Cristo enseñándonos y al mismo tiempo advirtiéndonos que la muerte no lo vaya a sorprender en tinieblas. Y lo más triste es que no sea una actitud y una posición antagónica fruto de la ignorancia o del orgullo y la arrogancia. Ahora, toda ignorancia es arrogante. La ignorancia es atrevida. Entonces, analice, escuche, dedíquele tiempo. Vale la pena ordenar su vida gracias a la instrucción de Dios en el libro de la vida, que es Cristo hecho carne. Nada más ni nada menos. Esta va a ser la figura constante en todo el Evangelio de San Juan y a la verdad esta es la imagen de nuestra lucha diaria como cristianos y lo que nos debe caracterizar, lo que nos caracteriza e identifica como tales en el mundo, como cristianos. Es muy triste cuando el mundo no nos puede identificar, cuando el mundo no puede decir, ese que va ahí es cristiano. Todo esto identifica a Jesucristo mismo como la luz verdadera que disipa toda tiniebla. En Juan 3:19 dice muy claramente, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Evangelio de San Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí está el texto, uno de los textos del famoso Yo soy. Yo soy la luz del mundo. Yo soy implica toda la divinidad en sí. La divinidad es la luz, Dios es luz, dice el mismo San Juan en su primera carta. No hay ningunas tinieblas en él.
Entonces, yo soy la luz del mundo, dice el Señor aquí en Juan 8:12. Y dice, todo aquel que camina detrás de mí, el que me sigue, no andará en tinieblas. Tiene la luz de la vida. Yo no sé, querido oyente, no sé si usted tiene amigos cercanos, parientes, hijos, esposa, que no crean en el Evangelio. No tienen la luz. Miren este ofrecimiento tan generoso de Cristo. Dios con su brazo extendido, con la buena voluntad para con los hombres. De tal manera nos amó que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo es posible que haya gente de un corazón tan endurecido que no pueda haber tanta ternura de un Dios creador omnipotente que no solo lo trajo a la existencia, lo está buscando y lo está inquietando y le está enviando el mensaje de su palabra, y usted no reaccione, usted no vea claramente que es Dios hablándole? Es un don de Dios. La fe es dada por Dios también para que nosotros no pensemos que estamos frente a un libro cualquiera, sino a la misma voz de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 35 y primera parte del 36. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Quiero que enfaticen, volvimos a traer este versículo porque es importante que usted enfatice, que usted le vea la importancia a lo que dice el versículo 36 en su primera parte. Entre tanto que tenéis la luz, entre tanto que tienen la luz. Y ya les expliqué y les dije, usted tiene el Espíritu Santo, tiene la revelación, usted tiene la luz. La orden es creer en esa luz. El problema para aquellos que no creen en la luz es la imposibilidad de ver el amor de Dios para con ellos, de creerle a Dios, de creer la obra de Dios, de creer el sacrificio de Cristo, la redención en el derramamiento de la sangre. Creed en la luz para que seáis hijos de la luz, para que sean hijos de la luz. En resumen, de todo lo estudiado hoy, digamos lo siguiente. La razón más simple del por qué se llama verbo al Hijo de Dios parece ser que como nuestras palabras explican nuestras ideas a las otras personas, a los demás, así fue enviado el Hijo de Dios para revelar, para explicar el pensamiento del Padre Celestial, del Padre de nuestro Señor Jesucristo, al mundo entero. Por eso el mundo entero o encuentra salvación o encuentra condenación en esta tremenda revelación de la divinidad. Lo que dice el evangelista San Juan acerca de Cristo prueba que Él es Dios. No olvide eso. Afirma su existencia en el comienzo, su coexistencia con el Padre por la eternidad. El Verbo estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y no como instrumento. Es que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, es decir, Él lo hizo desde el ángel más elevado hasta el gusano más bajo. Esto muestra, escúchelo bien, querido seguidor, esto muestra cuán bien calificado estaba para la obra de nuestra redención y salvación nuestro Señor Jesucristo. Y aún mucho más importante, la luz de la razón y la vida de los sentidos deriva de Cristo y dependen de Él. Derivan de Cristo y dependen de Él. La luz de la razón y la vida de los sentidos deriva de Él, de Cristo, y dependen de Cristo. Este Verbo eterno, esta luz verdadera resplandece, pero las tinieblas no la comprendieron. Oremos sin cesar, que nuestros ojos sean abiertos para contemplar esta luz,
para que andemos en ella y así seamos hechos sabios, hijos de luz para salvación por la fe en Jesucristo. Oremos sin cesar para que nuestros parientes, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros allegados abran sus ojos. Que Dios les abra sus ojos del espíritu, del hombre interior, de la mujer interior, para contemplar esta luz, para que puedan caminar en esa luz, para que puedan ser salvos, para que puedan adquirir la sabiduría para tener la salvación por la fe en Jesucristo. No dejemos de orar. Y mi oración es que cada uno de mis oyentes, cada uno de mis seguidores, esté orando y esté suplicando a Dios por la conversión de otros. Y he aquí, para lo cual es muy útil este estudio de la Biblia, para evangelizar a otros, aconsejándoles que lo escuchen por partes, que lo escuchen incluso mientras están haciendo algunas actividades como la bicicleta estática, el caminador, el ejercicio, cuando estén caminando, cuando estén planchando, cuando estén doblando la ropa, cuando estén poniendo todo en la lavadora. Es decir, se puede buscar un lugar en donde podemos escuchar. Ahora, si usted quiere cesar en todo para ponerle atención a lo que este estudio le ayuda a entender, magnífico. Pero no deje de escucharlo, no deje de estudiarlo, no deje de compartirlo. Qué bueno que oren también por nosotros, qué bueno que nos animen de vez en cuando con un mensajito de lo que este mensaje les ha ayudado, y nosotros de todas maneras en el nombre del Señor seguiremos en este empeño para gloria de Dios, para la exaltación de Cristo y para salvación de algunos y edificación de otros. Que Dios me los bendiga, los estrecho contra mi corazón y Dios mediante nos encontraremos en el próximo estudio bíblico. Cuando el peso del pecado me ahogaba en su prisión, llegaste a mi vida, Jesús, con tu redención. Renovaste mi alma, lavaste mi interior, borraste cada mancha, me llenaste de tu amor. En tu presencia divina encontré libertad. Mis cadenas se rompieron, me diste nueva identidad. El pasado quedó atrás en el abismo del olvido, y en tu luz gloriosa fui por ti renacido. Me levantaste del polvo y me diste de tu amor, y con tu pureza me llenaste el corazón. En tu amor encuentro vida, en tu luz veo claridad. Tu gracia me renueva, me da paz y libertad. Cordero Santo, mi refugio, mi eterno Salvador, renacido en tu abrazo, Jesús, mi único amor. Mi único amor. Mi mente renovada, transformada en tu verdad. Cada pensamiento es reflejo de tu bondad. En la actitud de mi corazón, tu voz me guía. Me llevas por tus sendas en la luz del nuevo día. Gloria al Hijo, al que dio su vida por mí. En su sacrificio santo encontré mi porvenir. Con cada paso que doy, en tu nombre voy, renovado en tu amor, Jesús, mi fe soy. En tu amor encuentro vida, en tu luz veo claridad. Tu gracia me renueva, me da paz y libertad. Cordero Santo, mi refugio, mi eterno Salvador, renacido en tu abrazo,
pasó. Jesús, mi único amor. Mi beso. Dime gracias por tu amor, por tu gracia sin igual. En tu presencia, Señor, mi espíritu es vital, renovado en tu gloria, en tu luz celestial. Jesús, mi Salvador, en ti todo es real. Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa, Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.